El hijo del millonario estaba condenado por la enfermedad, una sentencia fría que los médicos pronunciaron sin mirarlo a los ojos, como si la compasión no entrara en sus contratos. Nadie esperaba que viviera más allá de unas semanas. Y sin embargo, aquella tarde, cuando los relojes parecían detenerse y la resignación flotaba en el aire, apareció la empleada. No entró con estruendo ni con anuncios, sino con la naturalidad de quien lleva años caminando en silencio, acostumbrada a ser invisible. Sus zapatos desgastados resonaron en el piso encerado del hospital privado, tan perfecto que parecía odiar la presencia de alguien como ella. Pero fue esa presencia, inesperada, lo que comenzó a torcer el destino. Alejandro, el joven heredero, estaba hundido en la cama, la piel pálida como cera, el cuerpo reducido a un esqueleto frágil sostenido por máquinas que pitaban sin alma. Los mejores médicos del país se habían rendido y su padre, don Esteban Morales, un hombre que había comprado voluntades, gobiernos y conciencias, ahora lloraba en silencio como un niño huérfano frente a la única batalla que no podía ganar con dinero. Nadie lo había visto así antes. La corbata floja, la mirada perdida, las manos temblorosas, aferradas a un reloj de oro que giraba entre sus dedos. Toda su riqueza era inútil ante la fragilidad de su hijo. La puerta se abrió y ella entró. Una mujer de rostro cansado, uniforme azul desteñido, cabello recogido en un moño apretado y manos agrietadas por años de cloro y detergente. Era la empleada de limpieza, la que pasaba desapercibida cada día, la que escuchaba conversaciones sin que nadie notara su presencia. Pero en ese instante sus ojos no eran los de una sirvienta, sino los de alguien que veía más allá de los diagnósticos. Caminó hasta la cama con una calma que desconcertó a todos. El padre levantó la cabeza, irritado al principio por aquella intromisión, pero algo en la mirada de la mujer lo detuvo. No había temor en ella, ni siquiera respeto excesivo. Había certeza, una certeza tan desconcertante que lo obligó a callar. Los médicos quisieron sacarla, pero él levantó la mano con un gesto autoritario. «Déjenla». Y entonces la mujer se inclinó hacia el joven. Su voz, baja y firme, rompió el silencio cargado de muerte. «Todavía no es tu hora». El cuerpo del muchacho, que había permanecido inmóvil por días, reaccionó con un leve espasmo. Un murmullo escapó de sus labios resecos, casi inaudible, pero la mujer lo entendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas y al acariciar suavemente la sábana, murmuró: «Te escucho». Nadie comprendió qué estaba pasando. Los médicos lo llamaron reflejo, coincidencia, pero don Esteban sintió algo que lo estremeció. Por primera vez en semanas, su hijo parecía responder, y lo hacía frente a ella, esa mujer que hasta ese momento solo había sido una sombra en los pasillos. El padre no podía apartar la vista de aquella mujer. Era absurdo. Toda su vida había confiado solo en expertos, en hombres de traje que hablaban con tecnicismos incomprensibles, en doctores con títulos colgados en paredes de mármol. Y ahora, frente a la mujer que limpiaba los pasillos, sentía una confianza que no sabía explicar. Los médicos, indignados, intercambiaban miradas de incredulidad. El doctor Ramírez fue el primero en romper el silencio. «Señor Morales, no puede permitir esto. Esa mujer no tiene ningún conocimiento. Lo que su hijo necesita es estabilidad, no supersticiones». Pero don Esteban no respondió. Caminó lentamente hacia la cama, se inclinó junto al rostro de su hijo y lo observó de cerca. Alejandro estaba débil, sí, pero su respiración había cambiado. Era más profunda, menos rota. Algo en él respondía, y no a los medicamentos, sino a la voz de ella. La empleada cerró los ojos por un instante, como si buscara en su interior un recuerdo lejano, una fuerza escondida. Y entonces habló de nuevo, no a los médicos ni al millonario, sino directamente al joven. «Alejandro, escúchame. No estás solo. Yo sé lo que sientes. Sé lo que es luchar contra algo que parece imposible». El padre frunció el ceño. «¿Cómo sabía su nombre?»
Él no recordaba haberla visto nunca, y sin embargo, ella hablaba como si conociera a su hijo desde siempre. El doctor Ramírez bufó, cruzando los brazos. Esto es ridículo. Está delirando. Pero antes de que pudiera continuar, Alejandro movió los labios otra vez. Fue un murmullo apenas audible, un suspiro roto que hizo que todos se inclinaran hacia él para escucharlo. Sus palabras fueron débiles pero claras. La voz, el corazón del padre se detuvo un segundo. La voz. Esa palabra cargada de misterio lo atravesó como una lanza. Miró a la mujer con desesperación. ¿Qué significa? Dígame qué significa. La empleada sostuvo su mirada sin apartarse. Había dolor en sus ojos, pero también una determinación que helaba la sangre. Significa que me reconoce, porque no es la primera vez que alguien me escucha de esta forma. El padre retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe invisible. Esa mujer estaba ocultando algo, un secreto que hasta ese momento había permanecido enterrado. Las enfermeras, nerviosas, comenzaron a cuchichear en un rincón, incapaces de comprender lo que pasaba. Los médicos irritados insistían en sacarla de la sala. Pero don Esteban levantó la mano de nuevo, con un gesto tan severo que nadie se atrevió a contradecirlo. Y allí quedó ella, de pie junto a la cama, con el rostro iluminado por la tenue luz que entraba por la ventana. Una figura humilde rodeada de máquinas caras, enfrentando con serenidad la incredulidad de todos. El padre se acercó más. Su voz bajó, temblando entre rabia y miedo. ¿Quién es usted? La mujer respiró hondo. Sus labios tardaron en abrirse, como si cada palabra llevara el peso de una vida entera. Soy alguien que conoce esta enfermedad, porque ya me la arrebató una vez. Los ojos del millonario se abrieron de par en par. El aire en la sala se volvió más denso. Ella no estaba improvisando. Hablaba con la verdad ardida en la memoria, y por primera vez, el hombre más poderoso de la ciudad sintió algo que jamás había experimentado en su vida. Dependencia absoluta de una mujer que hasta ese momento había considerado invisible. La respiración de Alejandro seguía alterándose, cada vez con más fuerza, como si en lo más profundo de su ser hubiera despertado una chispa que se negaba a apagarse. La empleada permanecía junto a la cama, con la mirada fija en él, y aunque no lo tocaba, parecía sostenerlo con una fuerza invisible. Don Esteban, inmóvil, la observaba como quien contempla un misterio que amenaza con romper todo lo que creía verdadero. Por un instante, la mujer cerró los ojos, y al hacerlo, una herida vieja volvió a abrirse en su memoria. Era de noche en su barrio, un lugar donde las calles estaban iluminadas por bombillas débiles y donde el silencio solo era roto por los ladridos de perros callejeros. Ella era apenas una niña y en sus brazos sostenía a su hermano menor, un niño de cabellos rizados y mirada cansada. Él estaba enfermo, consumido por la misma sombra que ahora devoraba a Alejandro. Los médicos nunca vinieron. Nadie en aquella comunidad podía pagar lo que costaba una consulta, mucho menos un tratamiento. Y entonces ella, con apenas 12 años, se convirtió en enfermera, en madre y en guardiana de aquel pequeño cuerpo frágil. Le mojaba los labios con agua, le ponía paños fríos en la frente, le cantaba historias inventadas para mantenerlo despierto. Y sobre todo le hablaba con esa voz suave que parecía calmarle el dolor. Su hermano siempre lo decía: cuando me hablas así ya no duele tanto. Era como si aquellas palabras sencillas, nacidas de la desesperación, tuvieran un poder que iba más allá de lo humano. Pero la enfermedad fue más fuerte. Una madrugada, mientras la niña se quedaba dormida a su lado, el pequeño dejó de respirar. Ella despertó con un silencio demasiado pesado, con una ausencia que la acompañaría el resto de su vida. Nunca olvidó la mirada apagándose lentamente, ni aquella última sonrisa débil cuando le susurró: «Tu voz es lo último que quiero escuchar». El recuerdo la atravesó como un cuchillo, pero no apartó los ojos de Alejandro.
Porque en él, en ese muchacho de familia rica que tenía a todos los recursos a su disposición, veía el reflejo del hermano que había perdido en la pobreza, y juró que esta vez no dejaría que la enfermedad ganara. El padre, sin comprender la profundidad de lo que se escondía detrás de ese silencio, insistió con voz temblorosa. «Dígame, ¿cómo sabe usted tanto de esto?» La empleada lo miró de frente. No había servilismo en sus ojos, solo la serenidad de alguien que cargaba con una verdad demasiado grande. «Porque ya lo viví, señor. Perdí a alguien que amaba por esta misma enfermedad. Y no pienso quedarme de brazos cruzados viendo cómo le sucede de nuevo a otro joven». El doctor Ramírez estalló, rojo de furia. «Esto es inaceptable. Está inventando historias. Señor Morales, está poniendo en riesgo a su hijo escuchando a una desconocida». Pero Alejandro, aún débil, volvió a murmurar. Una palabra quebrada escapó de sus labios resecos. La voz. El millonario giró hacia su hijo, con lágrimas brotando de sus ojos cansados. Esa palabra repetida lo perseguía, lo ataba al misterio. Miró a la mujer y, con una mezcla de súplica y desesperación, exclamó: «¿Qué significa para él? Dígame qué está pasando». Ella respiró hondo, tragando lágrimas que no podía derramar frente a todos. Su voz fue baja pero cargada de verdad. «Significa que me escucha como mi hermano me escuchaba a mí, y que aún tiene una razón para luchar». Un escalofrío recorrió la espalda de Esteban. Por primera vez en mucho tiempo no sintió que estaba frente a una empleada, sino frente a alguien que llevaba consigo un poder que escapaba a toda lógica. Don Esteban Morales jamás había confiado en nadie que no llevara un apellido poderoso o un título universitario enmarcado en oro. Su vida entera se había construido sobre una muralla de control, contratos blindados, abogados preparados para aplastar rivales, médicos que cobraban cifras obscenas por consultas que duraban menos de 10 minutos. Pero ahora allí, frente a la cama de su hijo, lo único que parecía tener algún efecto era la voz de una mujer que ni siquiera aparecía en las nóminas principales del hospital. Se sentía desarmado, como un rey al que le han arrebatado la corona en medio de su propio palacio. La empleada no se arrodillaba ante él, no le debía pleitesía, no pedía permiso ni se disculpaba por existir. Y sin embargo, cada palabra suya parecía atravesar el aire cargado de máquinas y convertirlo en algo distinto, casi sagrado. El doctor Ramírez no soportaba más la humillación de ser ignorado. «Señor Morales, le advierto que esto roza la irresponsabilidad. Si permite que esta mujer interfiera en el tratamiento, lo lamentará». Pero Esteban giró lentamente hacia él, y en sus ojos había una dureza que heló a todos los presentes. «¿Lamentar? Ya lo estoy lamentando. Ustedes lo dieron por muerto. Y ella, sin hacer nada más que hablarle, consiguió lo que ustedes no pudieron, que mi hijo me escuchara». El médico quiso replicar, pero la voz del magnate fue un golpe seco. «¡Fuera!». El silencio fue absoluto. Nadie en la sala podía creerlo. El hombre que contrataba los servicios médicos más caros del país acababa de expulsar al jefe de la unidad frente a su propio equipo. El doctor, enrojecido de rabia, salió de la habitación, seguido de 2 enfermeras que no sabían si quedarse o huir. La puerta se cerró y solo quedaron 3: el padre, el hijo inconsciente y la empleada. El silencio pesaba, roto apenas por el pitido constante de las máquinas. Esteban respiraba agitado, como si acabara de librar una batalla. Se pasó una mano por el rostro, y cuando la bajó, sus ojos estaban húmedos. «Si tiene algo, lo que sea, hágalo». La mujer se acercó más al joven. Su voz era baja, casi un susurro que parecía hecho para un oído invisible. «Alejandro, no dejes que esto te venza. Tienes fuerza, aunque no lo sepas. Yo ya vi cómo esta enfermedad se lleva a quienes amamos, pero tú puedes resistir». El cuerpo del joven tembló apenas, un movimiento sutil que para cualquier otro sería irrelevante, pero para su padre fue un milagro.
Esteban cayó de rodillas junto a la cama, sujetando la mano fría de su hijo, y sin importar la presencia de la empleada, lloró. «No me dejes, hijo. Hazlo por mí, hazlo por tu madre». La empleada lo observó con una mezcla de compasión y dureza. Sabía lo que era perder. Sabía que, a veces, el amor se quedaba corto. Pero también sabía algo más, que no siempre se trataba solo de medicina o de fe, sino de un vínculo invisible que podía sostener a alguien al borde del abismo. Y allí, mientras el millonario lloraba como un hombre común y vulnerable, ella tomó aire y murmuró, con una seguridad que nadie hubiera esperado de una mujer acostumbrada a vivir en la sombra: «Él todavía no se va a ir». La frase quedó flotando, suspendida en el aire, como un juramento que cambiaría todo lo que vendría después. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado, y en la habitación privada del hospital el tiempo parecía haberse detenido. Afuera, las luces de los rascacielos brillaban como joyas frías, recordándole a don Esteban todo lo que había acumulado en su vida, y todo lo que podía perder en cuestión de horas. Dentro, el silencio era apenas interrumpido por el pitido monótono de los monitores y el murmullo lejano de pasos en el pasillo. El millonario no se movía de la silla junto a la cama de su hijo. Sus ojos estaban enrojecidos, y la rigidez que siempre lo acompañaba se había quebrado. Había dejado la chaqueta sobre el respaldo, la corbata en el suelo, y con las manos crispadas se aferraba a la esperanza más absurda. Aquella mujer de uniforme azul que permanecía de pie, incansable junto a Alejandro. Ella no parecía cansada. No pidió agua, ni comida, ni descanso. Cada tanto se inclinaba hacia el muchacho, le hablaba en voz baja palabras suaves, casi como canciones sin melodía. Y el padre observaba, incrédulo, cómo la respiración de su hijo, aunque débil, se volvía un poco más regular cada vez que ella lo hacía. En algún momento de la madrugada, Esteban rompió el silencio. Su voz salió ronca, quebrada por la fatiga. «¿Usted por qué hace esto?» «No la conozco. Nadie la conoce. Podría estar en su casa, descansando, y sin embargo está aquí, velando por un muchacho que ni siquiera es de su familia». La empleada tardó en responder. Sus ojos permanecieron fijos en Alejandro, como si temiera apartar la mirada y romper algo invisible que estaba sosteniendo su vida. Finalmente dijo con calma: «Porque ya sé lo que es ver cómo alguien que ama se apaga, y quedarse sin hacer nada es el peor tormento». El millonario bajó la cabeza. Sus manos se apretaron con más fuerza. «Yo no supe estar ahí cuando su madre murió. Pensé que el dinero alcanzaría, que los mejores doctores podrían salvarla. Me equivoqué, y ahora siento que estoy perdiendo a mi hijo de la misma manera». Ella lo miró entonces, y en su mirada no había reproche, solo una comprensión silenciosa que lo desarmó. «El dinero sirve para muchas cosas, señor Morales, pero no para sostener un corazón. Eso solo lo hace el amor». El hombre tragó saliva. Nadie se había atrevido a hablarle así en años. «¿Y usted?», preguntó con voz baja. «¿A quién perdió?». La empleada respiró hondo. Su pecho subió y bajó con un temblor que delataba un dolor escondido. «A mi hermano. Era un niño apenas 12 años. La misma enfermedad. Nadie nos ayudó. No había médicos ni hospitales ni nada. Lo cuidé como pude, y la última noche me pidió que siguiera hablándole, que mi voz era lo único que lo calmaba». Esteban cerró los ojos. El peso de aquellas palabras lo atravesó. La imagen de esa niña velando a un hermano enfermo en la pobreza era un contraste brutal con la de su hijo rodeado de máquinas y doctores de lujo. Y sin embargo, el destino era el mismo. La muerte no diferenciaba entre ricos y pobres. El silencio se extendió de nuevo. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente al drama que se vivía en aquella habitación. Pero dentro, algo había cambiado. Esteban ya no miraba a la empleada como una extraña. Empezaba a verla como alguien que compartía la misma herida, aunque desde mundos opuestos. Pasaron las horas, y el cansancio finalmente lo venció.
El millonario se quedó dormido en la silla, con la cabeza inclinada hacia un costado. La empleada lo observó por un momento, no con desprecio como muchos lo hacían en secreto, sino con una mezcla de compasión y dureza. Sabía que ese hombre poderoso también era humano, también podía derrumbarse. Se acercó una vez más al joven y con una voz apenas audible le susurró: «Aguanta, Alejandro, no estás solo». Y en ese instante el monitor cardíaco emitió un sonido distinto. Una pequeña elevación, leve pero clara, interrumpió la monotonía del pitido. La mujer sonrió apenas, y sus ojos brillaron en la penumbra. No sabía cuánto tiempo más resistiría el muchacho, ni cuánto podía ofrecer ella misma. Pero en su interior estaba convencida de algo. Esa noche no sería la última. La madrugada fue avanzando con una lentitud insoportable. Don Esteban dormía a ratos en la silla, con la cabeza inclinada hacia el pecho, mientras el murmullo de las máquinas llenaba la habitación como un recordatorio cruel de lo frágil que era la vida. La empleada, en cambio, no cerró los ojos ni un segundo. Permanecía junto a la cama, vigilante, como si temiera que un descuido le arrebatara al joven. El aire olía a desinfectante y a metal, un olor estéril que parecía borrar cualquier rastro de humanidad. Pero en medio de esa frialdad, la voz de la mujer rompía la monotonía. Hablaba en susurros, no para los médicos, no para el padre, sino directamente para Alejandro. «Tú puedes, aunque sientas que no queda nada, aunque todo pese demasiado. Escucha mi voz, Alejandro. Quédate conmigo». Y entonces sucedió algo. Al principio, un movimiento leve, apenas un temblor en los dedos del muchacho. La mujer lo notó de inmediato y contuvo el aliento. Se inclinó más, rozando con delicadeza la mano fría del joven. «Eso es, respira, envuelve». Los párpados de Alejandro, cerrados durante días, comenzaron a agitarse como alas temblorosas de un pájaro atrapado. Su respiración se hizo más irregular, fuerte por momentos, débil en otros. El monitor cardíaco registraba el cambio, un ascenso repentino, seguido de un descenso brusco. Una lucha. El sonido despertó a Esteban. Abrió los ojos sobresaltado y al ver a su hijo moverse, se levantó de golpe, casi derribando la silla. «¡Alejandro!», gritó con la voz cargada de desesperación. «Hijo, soy yo». Los labios del joven se entreabrieron y de ellos salió un gemido apenas audible. Sus ojos se abrieron por un instante vidriosos, desorientados, pero abiertos al fin. El padre se inclinó sobre él, sujetándole la mano con fuerza. «Estoy aquí. No me dejes». Alejandro intentó articular una palabra, pero su garganta estaba reseca. Solo logró un murmullo que parecía romperse antes de nacer. La empleada se acercó más, con calma, y susurró: «Dilo, no importa si es débil. Yo te escucho». El muchacho giró ligeramente el rostro hacia ella, como si la reconociera en medio del delirio. Y entonces, con un hilo de voz que parecía venir del fondo de su alma, pronunció: En voz, el padre se estremeció. Un sollozo escapó de sus labios. Apretó con más fuerza la mano de su hijo, buscando respuestas en aquella mujer. «¿Por qué siempre dice eso? ¿Qué tiene usted que ver con él?». La empleada no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en Alejandro, que luchaba por mantenerse consciente. Sabía que aquel momento era frágil, que no podía desperdiciarlo. Él me escucha porque yo sé cómo hablarle. Como alguien me pidió una vez que lo hiciera. Alejandro cerró los ojos otra vez, agotado, pero la línea de su respiración se mantuvo. No era el final. Todavía no. Don Esteban, con lágrimas recorriéndole las mejillas, cayó de rodillas junto a la cama. «Si hay algo que pueda salvarlo, lo que sea, dígamelo. Haré lo que usted pida». La mujer lo observó en silencio, y en ese instante comprendió que aquel hombre poderoso estaba roto. No era el millonario arrogante que todos temían, sino un padre dispuesto a rendirse ante una mujer humilde porque ya no le quedaba nada más. Ella respiró hondo. Sabía que el camino que venía no sería sencillo,
que lo que tenía para ofrecer no se encontraba en medicinas, ni en dinero, ni en promesas vacías. Lo que traía consigo era otra cosa, algo que ni siquiera ella comprendía del todo, pero que ardía en lo más profundo de su memoria. Y mientras el reloj del hospital seguía marcando la madrugada, Alejandro, aunque exhausto, permanecía aferrado a esa voz que parecía rescatarlo de un abismo invisible. El amanecer entraba tímidamente por la ventana, pintando la habitación con un resplandor gris. Alejandro dormía de nuevo, exhausto, pero ya no con esa fragilidad de horas atrás. Su respiración era más constante. Sus manos, aunque débiles, mostraban pequeños espasmos que hablaban de una lucha interior. El padre permanecía de pie, con los ojos hinchados, incapaz de apartarse de la cama de su hijo. La empleada, incansable, continuaba a su lado, vigilante, como una guardiana silenciosa. El ruido de pasos apresurados interrumpió el frágil equilibrio. La puerta se abrió bruscamente y el doctor Ramírez regresó, acompañado de 2 médicos más y una enfermera que sostenía una carpeta llena de informes. Sus rostros eran duros, casi indignados. «Esto se acabó», dijo Ramírez con voz seca. «Señor Morales, ya fue demasiado. No podemos permitir que una empleada sin formación interfiera más en un caso tan delicado. Está poniendo en riesgo la vida de su hijo». Esteban no respondió de inmediato. Sus ojos se clavaron en los de su hijo, como si buscara en ese pecho que subía y bajaba lentamente la respuesta que necesitaba. Finalmente habló con voz firme, aunque quebrada por la emoción. «Mi hijo estaba muriendo en sus manos. Ustedes mismos me dijeron que no había nada más que hacer». Ella entró, habló con él, y lo escuchó respirar de nuevo. «¿Qué explicación tienen para eso?». El médico bufó, irritado. «Coincidencias. Un organismo débil tiene picos y caídas. Eso no significa nada. La medicina no se basa en supersticiones, señor Morales». La empleada permaneció en silencio. No se defendió, no levantó la voz. Solo siguió mirando a Alejandro, como si la batalla que realmente importaba no se librara con palabras, sino dentro de ese cuerpo agotado. Ramírez dio un paso más hacia la cama. «Necesitamos aplicar un procedimiento inmediato. No hay tiempo que perder». Pero el padre, instintivamente, se interpuso entre ellos y su hijo. «No», dijo, y la palabra retumbó como un golpe. El silencio fue absoluto. Los médicos lo miraron incrédulos. Nadie nunca le había dicho que no a ellos. Esteban respiró hondo, sintiendo cómo su propia voz le temblaba. «No voy a permitir que le hagan nada hasta que yo esté seguro». La enfermera intentó hablar, pero Ramírez levantó la mano para callarla. Sus ojos chispeaban de furia. «¿Va a dejar la vida de su hijo en manos de una limpiadora?». El insulto quedó suspendido en el aire. Esteban giró lentamente hacia él, y por un instante el viejo millonario de ceño arrogante y mirada de hierro regresó. «La vida de mi hijo ya estuvo en manos de ustedes, y lo iban a enterrar». Prefiero la voz de ella a su silencio cobarde. La empleada lo miró de reojo. No dijo nada, pero en su interior comprendió que algo había cambiado. El hombre que siempre había despreciado a los humildes, que nunca había escuchado a nadie fuera de su círculo de poder, ahora la defendía frente a la ciencia y la autoridad. Ramírez, incapaz de soportar la humillación, golpeó la carpeta contra la mesa. «Muy bien. Si su hijo muere, será su responsabilidad». Se dio media vuelta, seguido por los demás. La puerta se cerró de golpe, dejando tras de sí un silencio denso, como un eco de amenaza. Esteban permaneció quieto, con el pecho agitado, como si acabara de librar una guerra. Se giró hacia la mujer y por primera vez no le habló como a una empleada, sino como a una aliada. «No sé qué tiene usted, ni cómo lo hace, pero si mi hijo vive, será por usted». La mujer lo miró a los ojos, y su voz salió baja pero cargada de certeza. «No por mí, señor, por él, porque todavía tiene algo que lo ata a este mundo». Y entonces, mientras las primeras luces del sol iluminaban el rostro pálido de Alejandro, un detalle pasó desapercibido para todos, menos para ella. El joven, aunque dormido,
Sonrió apenas, como si en sus sueños escuchara una voz que lo mantenía en pie. El sol ya estaba alto cuando Alejandro comenzó a moverse de nuevo. No era un espasmo inconsciente esta vez, ni un reflejo pasajero. Sus dedos se cerraron débilmente sobre la mano de su padre, como si buscara anclarse a algo para no hundirse. Don Esteban, que no había cerrado los ojos desde hacía horas, contuvo el aliento y lo miró con desesperación. «Hijo», susurró apretando esa mano temblorosa. «Estoy aquí, Alejandro, estoy contigo». El muchacho abrió los ojos lentamente. Estaban vidriosos, cansados, pero había vida en ellos, vida real. El padre sintió como las lágrimas le recorrían el rostro al verlo despertar después de tantos días. Su voz temblaba como nunca antes. «Gracias a Dios». Pero Alejandro no miró a su padre primero. Sus ojos, débiles pero claros, se dirigieron hacia ella, hacia la empleada que seguía junto a la cama, firme, con esa calma que parecía desafiar todo lo que ocurría a su alrededor. Y con un hilo de voz apenas audible, murmuró: «La voz eres tú». El silencio se volvió absoluto. Esteban se giró hacia ella con el rostro desencajado. «¿Qué significa eso? ¿Por qué dice que eres tú?». La mujer no respondió de inmediato. Tragó saliva y en sus ojos apareció un brillo de dolor contenido, como si hubiera esperado demasiado tiempo para enfrentar ese momento. Dio un paso hacia la cama, inclinándose suavemente hacia el muchacho, y susurró: «Sí, Alejandro, soy yo». El joven cerró los ojos otra vez, pero una sonrisa leve se dibujó en sus labios, como si aquella revelación le trajera paz. El padre, en cambio, estaba atormentado. Sus manos se crisparon, su voz salió cargada de rabia y miedo. «Explícate de una vez. ¿Qué eres para mi hijo? ¿Cómo puede reconocerte si nunca te he visto antes?». Ella levantó la mirada hacia él. Sus ojos oscuros estaban llenos de lágrimas, pero su voz no tembló. «Porque no es la primera vez que mi voz sostiene a alguien que se está yendo». Esteban se quedó sin palabras. Esa frase lo atravesó como un golpe. No era una confesión cualquiera, era un lazo invisible, un misterio que comenzaba a revelarse. La empleada respiró hondo, como si cada palabra fuera un peso que debía liberar. «Hace muchos años yo tuve un hermano con la misma enfermedad. Lo cuidé día y noche. Lo acompañé hasta el final. Antes de morir, me dijo que mi voz era lo único que lo mantenía en calma. Y juré que si alguna vez volvía a enfrentar algo así, no permitiría que la enfermedad ganara otra vez». Esteban apretó la mandíbula. Parte de él quería rechazar esa historia, llamarla coincidencia, un delirio. Pero al ver a su hijo aferrado a la mano de esa mujer, recordando su voz, incluso en el límite de la conciencia, no pudo negarlo. «Me está diciendo», susurró con incredulidad, «que mi hijo vive porque usted, porque su voz». La mujer bajó la cabeza, pero su respuesta fue clara. «Vive porque la esperanza, cuando se dice en voz alta, puede ser más fuerte que el miedo». El padre quedó en silencio. Por primera vez en su vida no supo qué responder. Su poder, su dinero, su influencia, nada de eso había traído de regreso a su hijo. Solo ella. Alejandro, todavía débil, volvió a abrir los ojos. Esta vez habló un poco más fuerte, con la garganta seca pero firme. «No me dejes. Sigue hablándome». Y la mujer, sin dudar, se inclinó y susurró otra vez, con esa voz que parecía venir de un lugar más profundo que la simple garganta. «No te dejaré, Alejandro. No mientras me escuches». El padre observaba la escena como quien contempla un milagro y, al mismo tiempo, un misterio imposible de aceptar del todo. Y en lo más hondo de su ser, comprendió que nada volvería a ser igual. Las horas de la mañana avanzaban con lentitud, pero dentro de la habitación todo parecía vibrar con una tensión invisible. Alejandro estaba débil, sí, pero consciente. Cada palabra que pronunciaba era un triunfo contra la enfermedad, cada respiración profunda una victoria contra el destino. Y siempre su mirada se dirigía hacia ella.
La empleada que no se apartaba de su lado. Don Esteban permanecía en pie, agotado, pero firme. Sus ojos no se despegaban de su hijo, aunque cada tanto se deslizaban hacia la mujer, buscando respuestas que no sabía formular. No entendía cómo, pero sentía que esa voz sencilla, nacida de la humildad, era lo único que lo mantenía en pie. Entonces, la calma se rompió. La puerta se abrió con un golpe seco y entraron de nuevo los médicos, esta vez acompañados de personal de seguridad del hospital. El doctor Ramírez iba al frente, con el rostro enrojecido de ira y humillación. «Esto ya pasó los límites», exclamó señalando a la empleada con un gesto duro. «Esta mujer no tiene derecho a estar aquí. Está interfiriendo en el tratamiento de un paciente crítico». Los guardias dieron un paso al frente, pero Esteban levantó la mano con autoridad. «Nadie toca a mi hijo, ni a ella». El silencio fue pesado. Los guardias se miraron entre sí dudando. Nadie desobedecía una orden de Morales, no en la ciudad, no en ningún lugar. Ramírez apretó los dientes, frustrado. «Señor Morales, está cometiendo un error gravísimo. Su hijo necesita un procedimiento urgente. No podemos perder más tiempo en supersticiones». Esteban lo miró fijamente, y por primera vez en años su voz no sonó como la de un empresario negociando, sino como la de un padre defendiendo lo único que le quedaba. «Usted ya lo dio por muerto». Ella lo trajo de vuelta. «Dígame, doctor, ¿qué hizo usted que lograra más que su voz?» Ramírez vaciló, incapaz de responder. Su prestigio, su ciencia, sus años de carrera, todos se desmoronaban frente a un hombre quebrado que había visto con sus propios ojos lo imposible. Alejandro, con la voz débil pero clara, intervino. «No la saquen. Necesito escucharla». Fue como un disparo en el corazón de todos. Los médicos quedaron mudos. Los guardias bajaron la mirada. No podían contradecir al propio paciente. La empleada en silencio sostuvo la mano del joven. No necesitaba decir nada para que el vínculo fuera evidente. Ramírez respiró con furia, pero sabía que había perdido. Dio media vuelta, lanzando una mirada de odio hacia la mujer, y salió de la habitación seguido de los demás. La puerta se cerró con un estruendo que sonó más a derrota que a autoridad. El padre se dejó caer en la silla, con la respiración agitada. Se pasó una mano por el rostro, como si acabara de sobrevivir a una guerra. Miró a la empleada y murmuró con voz ronca. «Nunca pensé que llegaría a esto. Defender a alguien como usted, contra quienes siempre consideré intocables». Ella lo observó con calma. «No me defiende a mí, señor. Defiende a su hijo. Yo solo estoy aquí para recordarle que aún puede luchar». Esteban bajó la cabeza, derrotado, pero en lo profundo de su pecho sintió algo nuevo, algo que ni todo su dinero le había dado jamás: esperanza. Y mientras el silencio regresaba, la certeza se hizo más fuerte en él. Esa mujer no era una coincidencia en sus vidas. Había aparecido en el momento justo, como si el destino hubiera estado esperando esa unión improbable entre el hijo de un millonario y la voz de una empleada.